Buenos días, hermanos. Estoy muy contento y muy agradecido con el Señor por su gran bendición que nos ha regalado en cada uno de los tiempos de comunión que hemos tenido. Y no solamente en esos tiempos de comunión, en todo tiempo nosotros hemos podido disfrutar esa fidelidad del Señor. Nos ha cuidado, nos ha ayudado, nos ha dado la provisión. Ha sido un tiempo de prueba, un tiempo donde hemos podido comprobar nosotros la fidelidad del Señor, hemos podido comprobar el cumplimiento de su palabra. Es un tiempo donde la iglesia se fortalece en fe, de ver la misericordia y la gracia del Señor. Estamos en mayo, que es el mes de las madres, y también hemos podido tener algunos detallitos especiales con cada mamá. Esperamos que les haya gustado. Esos son cosas sencillas, pero con mucho cariño. Les recordamos también que el último domingo tenemos un día especial de homenaje para las madres. Les invito, hermanos, que meditemos en esta mañana en la palabra la cena del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tanto amor derrochado, Señor. Señor, estamos complacidos, Señor, de tenerte como nuestro Rey, como nuestro Señor. Eres nuestro Padre, nuestro cuidador, nuestro sanador. Muchas gracias, Señor, por estar pendiente de nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Gracias por este proceso en el que nos has metido, Señor, en medio de esta crisis mundial. Gracias, Señor, porque nos fortalecemos en ti. Gracias por mostrarnos, Señor, esa compañía permanente, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias por las dificultades, porque precisamente allí, cuando manifestamos nuestra debilidad, es que podemos comprobar, Señor, tu gracia abundante en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las cosas. Ponemos, Señor, delante de ti este tiempo, Señor. Estamos abiertos para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces nuestro tema de esta mañana es la cena del Señor. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en Primera a Corintios capítulo 11. Primera a Corintios capítulo 11. Y miremos inicialmente desde el verso 17 al verso 22. Primera a Corintios capítulo 11, verso 17 al verso 22 dice: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Dice el apóstol Pablo aquí en el verso 17, pues al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Hay un pero allí y dice que por lo que les va a decir allí a continuación, no los alaba. Eso va en contraste con lo que dijo casi iniciando este capítulo 11. Démosle una miradita aquí al verso número 2. Dice, os alabo, hermanos, porque, y sigue mencionando unas cosas allí,
iniciando el capítulo 11. Pero aquí en la mitad del capítulo, prácticamente la mitad, dice que ya no los alaba por lo que va a decir. El apóstol Pablo los va a censurar y no los está regañando abiertamente o directamente, enfáticamente, pero su manera de hablar suave está diciendo, lo está diciendo así, no los alaba. Al principio sí, por unas actitudes correctas, pero ahorita vienen unas actitudes incorrectas que él no les alaba a los corintios. Miremos de qué se trata. Dice que cuando se reúnen como iglesia, dice, porque no os congregáis, dice, para lo mejor, sino para lo peor. Ay, dice fuerte allí. No se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y cuál es el problema entonces que menciona aquí Pablo? Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Nuevamente encontramos un tono suave aquí de Pablo. No está diciendo, estoy seguro que dice que se ha dado cuenta o le ha escuchado, ha oído que hay divisiones y dice que en parte lo cree. Así que el problema que está mencionando aquí el apóstol Pablo es el asunto de divisiones. Y hay divisiones que se manifiestan en el momento de reunirse como iglesia. Este es un asunto que el apóstol Pablo viene charlando desde el capítulo 1. Es un asunto delicado. Las divisiones son un asunto delicado. En las iglesias hay problemas de divisiones y ese problema de divisiones es un problema delicado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con el asunto de las divisiones. Dice un poco más adelante, eh, en el versículo número 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El Señor en cierta medida permite que hayan esas divisiones y aunque es un asunto delicado y muy doloroso y desgastante, hermanos, y el asunto de divisiones en la iglesia es un asunto muy desgastante. Unos echando para un lado, otros echando para otro lado, unos queriendo hacer su voluntad, otros su voluntad distinta y no se busca hacer la voluntad del Señor. De hecho, el principio de unidad en la iglesia es buscar todos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una sola, entonces deberíamos unirnos. Pero cuando no hay ese conocimiento o ese sometimiento a la voluntad del Señor, entonces hay distintas voluntades y eso causa divisiones. Es algo muy tremendo, pero dice el apóstol Pablo aquí que es necesario que hayan. ¿Para qué es necesario las divisiones? ¿Cuál es el beneficio que hayan esas divisiones? El beneficio es que se da a uno cuenta quién es quién. Hermanos, por años en la iglesia han habido problemas de divisiones. Es triste, pero han habido problemas de divisiones. Y no solamente estoy hablando de la iglesia local Getsemaní, estoy hablando de la iglesia del Señor. Es muy triste no ver unos hermanos que estaban trabajando juntos, con mucho amor, con mucho entusiasmo, haciendo la voluntad del Señor. Y de un momento a otro hubo una dificultad y se separaron, se dividieron. Incluso algunos ya no se tratan ni como hermanos. Eh, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles vemos un problema que hubo entre unos hermanos que se tuvieron que separar, pero luego vemos cómo ellos vuelven a una comunión. Y es necesario esas divisiones porque se manifiesta quién es quién, quiénes son realmente aprobados. Hermanos, cuando usted detecte un problema de división en la iglesia, es una oportunidad para que se manifieste lo que hay en tu corazón. Y si tú eres una persona que está en la voluntad de Dios, sometido a la voluntad de Dios, vas a ser una persona que vas a luchar en contra de la división y vas a tratar de que haya una comunión. Vas a ser un factor de unión, una coyuntura que une un miembro con otro y de ninguna manera vas a ser un factor de división.
Pero si llega a suceder desafortunadamente que tú estás contribuyendo para la división, entonces se está manifestando algo malo que hay en tu corazón y tienes que ir delante del Señor a solucionarlo. Urgente. Se manifiesta entonces lo que hay en el corazón y eso es bueno. Eso es bueno porque nos rendimos delante del Señor, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, nuestra maldad y volvemos a la comunión. Hay personas que se quedan sin comunión y ya, y no se hablan y no se miran, se saludan maluco o no se saludan y eso como si fuera un colegio, como si fuera una empresa. Pero ojo, es la iglesia del Señor y esto es dañino. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios que por ese asunto no los alaba, porque está, o sea, ha oído que hay divisiones y él dice, en parte lo creo, y empieza a señalarles eso. Hermanos, tengamos cuidado. Tenemos que propender siempre por la unidad. ¿Cómo lo hacemos? En oración. ¿Cómo lo hacemos? En rendición. Nos rendimos delante del Señor. Nos rendimos a la voluntad del Señor. Puede ser que en un momento dado no estemos de acuerdo con alguna situación y que sea complicado y que haya incluso un malentendido y enojo inclusive. Pero si cada uno nos rendimos delante del Señor, Él nos va a dar la unidad. Porque la unidad, recordemos que la unidad no es que todos pensamos igual, o todos hablamos igual, o todos queremos lo mismo, o todos entendemos lo mismo, o todos tenemos la misma visión. No, no es eso. Entonces, ¿qué es la unidad? Es la unidad del espíritu. Es que aunque yo no piense lo mismo, yo me voy a rendir a lo que el espíritu nos muestre. Y si el espíritu nos muestra algo distinto a lo que yo estoy pensando, entonces yo voy a hacer a un lado mi pensamiento, a un lado mi idea, y voy a acoger lo que el espíritu nos está mostrando. Se requiere una dependencia del Señor. Alguien dirá, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta que el espíritu eh, cuál es la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios? Nos rendimos delante de Él y Él nos da testimonio. Así es que funciona. Así que la unidad del Espíritu no consiste en que automáticamente todo el mundo dice lo mismo. No, tampoco consiste en que vamos a decir amén a todo lo que nos digan. No, tampoco. ¿En qué consiste? En que todos nos rendimos a la voluntad del Señor y el Señor nos va a unir. Nos va a unir en su propósito, nos va a unir en su deseo, en el deseo de Él, no en el de alguno de nosotros. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo número 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahora, dice, bueno, hay divisiones y ustedes se reúnen, pero piensan que están em, haciendo la cena del Señor, participando de la cena del Señor o comiendo la cena del Señor, pero no lo están haciendo. Y les va a decir exactamente el por qué. Verso 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire que hay un problema tremendo acá. Lo primero que menciona el apóstol Pablo ahí en el verso 21 es que cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ahí la frase está separada con un punto y coma y luego vienen dos frases separadas por coma que son y uno tiene hambre y otro se embriaga. Así que hay dos razones principales por las cuales el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, ustedes están comiendo, pero eso no es comer la cena del Señor. Esa no es la cena del Señor lo que están comiendo. Y les dice dos razones. Una, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y la otra razón, uno tiene hambre y otro se embriaga. Lo esencial acá es que cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ojo con esto, hermanos. La cena del Señor no es la cena de cada uno, es la cena del Señor. Y nadie se puede adelantar. Vamos a mirar bien despacio de qué se trata ese adelantar. No se debe adelantar nadie a otro, sino que todos nos tenemos que
esperar. Todos tenemos que estar al mismo tiempo, participando al mismo tiempo. En el contexto del tiempo cuando Pablo escribe esa carta a los Corintios, sucedía algo muy especial, muy bonito inicialmente, pero que se fue dañando, se fue degradando, se fue degenerando hasta que se convirtió en un gran problema que el apóstol Pablo viene aquí a corregir en ese capítulo 11 de Primera a Corintios. ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era la costumbre? Desde los tiempos en que se celebraba la Pascua, que la mesa instalada en el Antiguo Testamento, como lo vimos el primer domingo, la mesa instalada en el Antiguo Testamento fue la Pascua. Y el Señor Jesús, esa noche que fue capturado para su crucifixión, Él celebró la Pascua con ellos, con los discípulos. Y estaban ahí en la mesa, celebraron la Pascua y luego de la Pascua celebraron la mesa, participaron de la mesa del Señor. Recuerden que el Señor allí deja instalada su mesa, la mesa del Señor, que es la que nos corresponde a nosotros ahorita en Nuevo Testamento, nos corresponde a nosotros como iglesia. Reemplaza la Pascua, que es la mesa que viene del Antiguo Testamento. Así que esa misma costumbre la siguió la iglesia. ¿Qué costumbre? Comer algo, que ya no era la Pascua, pero comían algo, era la comida común y corriente, eh, la cena. Se reunían de noche, generalmente, cenaban juntos y luego, después de esa cena, de esa comida común y corriente, separaban un tiempo, tenían el pan, tenían el vino y participaban entonces de la cena del Señor. Así como lo hizo el Señor esa noche con los discípulos, que primero la Pascua, o sea, el Cordero, y luego sí el pan y el vino. Asimismo lo vinieron haciendo y eran como unas cenas muy, muy agradables, cenas de comunión. Qué rico los hermanos reunirnos y compartir la comida y después de eso un tiempo para la cena del Señor. Eh, no se ha acostumbrado así en los últimos años en la iglesia, en Getsemaní no lo hemos hecho así, pero así lo hacía en la iglesia al principio. Lo hacían los corintios al principio. Pero ¿qué pasó? Que cada uno empezó a hacer lo que le parecía. Y como dice el verso 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cada uno estaba pensando en sí mismo, en lo de ellos, y no hicieron distinción entre la comida normal, la comida ordinaria y la cena del Señor, sino que eso se adelantaban y, ay, aquí está el pan y el vino y no voy a esperar a nadie. Entonces los que más tenían posibilidades, pues llevaban mejor comida, comían más, mientras que otros quedaban con hambre. Y otros llegaban a tal punto de disipación que se embriagaban con el vino. Así que no respetaban los elementos, sino que lo cogían como si todo fuera una comida normal, una comida común. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, eso no es comer, eso no es comer la cena del Señor. Y no lo hacen es por esta razón, del verso 21. Luego en el verso 22 les dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Así que él les dice, bueno, si van a hacer eso, si no se van a esperar, pues para esa gracia cada uno coma en su casa. ¿Tienen mucha hambre? ¿No se aguantan las ganas? ¿No son capaces de esperarse? Entonces, por favor, se quedan en la casa, allá comen, allá beben, pero no, acá no vengan a hacer eso, no, no se reúna toda la iglesia en un solo lugar para hacer semejante cosa. Dice más el verso 22, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Empieza el verso 17 diciéndoles, no los alabo, y cierra el verso 22 diciendo, no los alabo. Pero quiero resaltar algo muy importante aquí del verso 22 y dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Este es el punto crucial aquí. El apóstol Pablo les dice en el verso 20,
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la mesa del Señor. Ellos están convencidos que lo están haciendo, pero eso no es comer la mesa del Señor y les dice por qué. Y la razón que se destaca acá es el menosprecio a la iglesia de Dios. Menospreciáis la iglesia de Dios. Hermanos, hay un elemento fundamental en la cena del Señor. Y ese elemento fundamental es la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Miremos, hermanos, un momento en 1 Corintios capítulo 10, verso 21, que lo vimos hace 8 días. Dice así, 1 Corintios capítulo 10, verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La expresión que utiliza Pablo acá es mesa del Señor, la mesa del Señor. Esa misma mesa que hemos estado charlando desde el primer domingo, la mesa que el Señor dejó instalada con sus discípulos. Esa mesa que es el reemplazo de la mesa del Antiguo Testamento que era la Pascua. Ya no se come el cordero de Pascua, ahora se come es otra cosa, el pan y la copa. Y sabemos que ese pan y esa copa que están sobre la mesa del Señor es el Señor mismo. Él nos imparte su vida. Vimos hace 8 días que somos lo que comemos. Por eso no podemos participar de una mesa de cosas ofrecidas a ídolos y luego, como si no hubiera sucedido nada, pretender participar de la mesa del Señor. No se puede hacer eso, así que debemos huir de la idolatría y dedicarnos solamente al Señor. Que solamente el Señor sea nuestro disfrute. Allí es donde debemos llegar, eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 10. Pero ahorita, en el capítulo 11, versículo 20, el apóstol Pablo usa una expresión distinta. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya no usa la expresión mesa del Señor, sino cena del Señor. Hermanos, y si Pablo utiliza términos distintos, es porque algo nos quiere mostrar. Hay alguna diferencia que él quiere que nosotros atendamos. Además, hay un hecho curioso. En el capítulo 10 ya habló de la Santa Cena, llamémosla con un tercer nombre eh, para referenciarlo. Y ahora en el capítulo 11 vuelve a hablar de la Santa Cena. ¿Por qué? Si ya lo había hecho. ¿No les parece algo muy particular? Capítulo 10 habla de la cena. Capítulo 11 habla de la cena. En el capítulo 10 lo llama la mesa del Señor. En el capítulo 11 lo llama la cena del Señor. Y en medio hay unos versículos allí del capítulo 11. Hay algo especial aquí que debemos mirar, hermanos, para aprender más, para sacarle más provecho a la mesa del Señor. Así que vamos a darle una mirada, hermanos. Les invito a que demos una mirada general al contenido de Primera a Corintios. Los primeros 10 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 10, se tratan unos asuntos de la vida cristiana. Y del capítulo 11 al capítulo 16 se tratan unos asuntos de la administración universal. Vamos a hacer un recorderis. ¿Cuáles son esos asuntos de la vida cristiana que están en 1 Corintios capítulo 1 al capítulo 10? Lo primero que aparece es el asunto de la división, capítulo 1 al capítulo 4. Luego, el asunto de la concupiscencia, en el capítulo 5. Luego, reclamos y abusos, en el capítulo 6. Luego, muy conocido por muchos, el matrimonio, en el capítulo 7. Y finalmente,
la última sección de la que charlamos un poco hace 8 días, lo sacrificado a los ídolos, que va entre el capítulo 8 y el capítulo número 10. Miremos ahora qué asuntos se tratan en la parte de la administración universal, es decir, del capítulo 11 al capítulo 16 de Primera Corintios. Lo primero que aparece allí es en el capítulo 11, los primeros 16 versículos, un asunto sobre la autoridad. Es un asunto muy particular, hermanos. Aprovecho para decirles, para inquietarles, que lo lean, que lo estudien en oración. Si no hacen en oración, les recomendaría que ni lo volteen a mirar, que lo miren con paciencia, con serenidad en oración. Es algo muy especial que hay allí para la iglesia del Señor. Algunos han pensado que eso es para la iglesia del Señor en otro tiempo. No es así, es para la iglesia del Señor. Es para la iglesia del Señor ahora también. Pero no nos vamos a referir al asunto por hoy. Luego de ese asunto de autoridad que está en los primeros 16 versículos del capítulo 11, viene la cena del Señor, que está ahí en el capítulo 11, desde el verso 17 al verso 34, que es lo que estamos considerando en esta mañana. Luego de la cena del Señor vienen los dones, que está en los capítulos 12, 13 y 14. Luego viene la resurrección en el capítulo 15 y finalmente las ofrendas en el capítulo 16. Este es el contenido de Primera a Corintios. Y hay dos partes bien separadas, bien especiales. La primera parte, asuntos de la vida cristiana. La segunda parte, asuntos de la administración universal. ¿Dónde está ubicado nuestro tema? La cena del Señor. Está ubicada allí, capítulo 11, verso 17 a 34, así que corresponde a los asuntos de la administración universal. ¿Y dónde está el asunto de la mesa del Señor que charlamos hace 8 días? Está ahí en el capítulo 10, en el último bloque de la parte de asuntos de la vida cristiana. Así que cuando se trata de asuntos de la vida cristiana, se le da el nombre, o el apóstol Pablo lo llama, la mesa del Señor. Pero cuando tiene que ver con asuntos de administración universal, el apóstol Pablo cambia de término y ahora la llama la cena del Señor. Vamos reuniendo todos esos datos, todas esas ideas. Ahora, quiero mostrarles algo muy especial o recordarles. Al mirar toda la carta, esos asuntos de la vida cristiana que están entre el capítulo 1 y el capítulo 10 tienen una clave para que haya una armonía, para que podamos ser libres de asuntos de división, de concupiscencia, de reclamos, de abusos, de problemas en el matrimonio, de cosas sacrificadas a los ídolos, para que tengamos victoria sobre estos asuntos. Hay una cosa clave, o el elemento clave es Cristo. Cristo es el elemento clave para tener victoria en estos asuntos de la vida cristiana. En el capítulo 1 de Primera Corintios, que es el primer capítulo de este primer bloque que he llamado Asuntos de la Vida Cristiana, allí se nos da la clave y es la comunión con el Hijo de Dios. Si nosotros tenemos una adecuada comunión con el Señor, una plena comunión con el Señor, entonces no vamos a tener problemas de división, no vamos a tener problemas de concupiscencia, no vamos a tener problemas de reclamos y abusos, no vamos a tener problemas en el matrimonio y no vamos a tener problemas con los sacrificados a los ídolos. Siempre y cuando tengamos una buena, una excelente relación con el Señor, una dependencia, una comunión plena con Cristo. Porque Cristo es el elemento clave para esa primera parte, esos primeros 10 capítulos de Primera a Corintios. ¿Y cuál es el elemento clave
para la segunda parte, lo que tiene que ver con los asuntos de administración universal, porque Dios tiene una administración universal. Esa expresión la usamos ya cuando en la serie La Salvación entramos a la altura del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Ahí está el Señor en el trono administrando el universo. Esa es la administración universal. Esa es la misma administración universal a la que me refiero acá. Para la administración universal, el Señor, por supuesto que cuenta con Cristo, pero ya hay un elemento aquí. Es el mismo Cristo, pero un Cristo agrandado, como por usar un vocabulario del Evangelio de Juan. Es un Cristo que ha crecido, ya no es el grano de trigo, sino que ya es el pan completo. O sea, estamos hablando de la iglesia. La iglesia es la clave, es el elemento clave para que haya una armonía en los asuntos de la administración universal. Y estos asuntos empiezan con la autoridad. De la autoridad depende todo, de ese sometimiento a la autoridad, un orden adecuado en términos de autoridad. De ahí en adelante el Señor hace que su poder fluya. Pero cuando hay un problema de autoridad, todo se estanca. Hay que solucionar y después sí se avanza. Luego del asunto de la autoridad viene la cena del Señor y eso es en lo que nos vamos a ocupar en esta mañana. De ahí sale un elemento fundamental para este bloque de 1 Corintios del capítulo 11 al capítulo 16. Avancemos ahora, hermanos, a 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Dice así, 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Notemos la expresión en el verso 23. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que esto que el apóstol Pablo nos está ofreciendo a nosotros aquí es lo que él recibió del Señor. Y por eso él cita al Señor. Él se refiere a la noche que el Señor fue entregado cuando él toma pan. Y cita sus palabras allí en el verso 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ese cuerpo que se menciona allí en el verso 24, obviamente es el cuerpo del Señor, el cuerpo físico del Señor, porque dice, por vosotros es partido. En el verso 25 menciona la copa y dice que es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor. O cita el apóstol Pablo las palabras del Señor Jesús. Así que ese cuerpo es el cuerpo físico del Señor y esa sangre es la sangre física del Señor. Hemos hablado ya en otras oportunidades que lo que tenemos, los elementos de la Santa Cena, que son el pan y son la copa, eh, son el cuerpo y la sangre del Señor. La realidad espiritual que está detrás de esos elementos, por supuesto, eso es lo que hemos aprendido de la palabra. Y dice el versículo 24, tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Y cuando se refiere a la copa, es decir, a la sangre, también dice que hay que beberla, dice al final del verso 25, en memoria de mí. Así que esta cena del Señor se hace en memoria del Señor.
En el capítulo 10, cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de la mesa del Señor, no nos hace el énfasis de hacerlo en memoria de Él. ¿Cuál es el énfasis de la mesa del Señor que vimos hace 8 días en el capítulo 10 de Primera Corintios? Es el disfrute, es el comernos al Señor, es disfrutar al Señor, es ser uno con el Señor, es ser lo que comemos, es ser Jesús, ser Cristo, ser el Señor, tener su pureza, tener su sabiduría, tener su belleza, reflejar al Señor, porque es lo que comemos. Así que el énfasis no es en memoria del Señor, en el caso de la mesa del Señor, sino que el énfasis es el disfrute. La mesa del Señor es primordialmente para nuestro disfrute. Allí no estamos pensando que hay en memoria y qué hay que hacer, no. Ahí es el disfrute del Señor. Ahí lo que tenemos que tener cuidado es con la idolatría, para no ir contaminados y disfrutar plenamente de la mesa del Señor. Comernos al Señor, disfrutar al Señor. Pero aquí, en el capítulo 11, cuando el apóstol Pablo habla de la cena del Señor, ahí sí está el énfasis. Tanto cuando se come el pan como cuando se bebe la copa, hay que hacerlo en memoria del Señor. En memoria del Señor. Así que estoy participando, estoy comiendo el pan y estoy tomando la copa y lo estoy haciendo en memoria del Señor. Pero aquí en el capítulo 11, cuando el apóstol Pablo habla de la cena del Señor, si vemos un énfasis en el momento de comer el pan y en el momento de tomar la copa, debemos hacerlo en memoria del Señor. Tenemos que tener un cuidado especial con esa expresión en memoria del Señor. Es recordando al Señor. Y de una vez quiero advertir esto. Sí, recordamos la muerte. Generalmente se recuerda la muerte y hay que seguir haciéndolo. Pero el Señor no dijo que lo hiciéramos en memoria de su muerte, sino que lo hiciéramos en memoria de Él. No en memoria de un asunto, no en memoria de uno de los pasos que Él dio, sino en memoria de Él mismo, en memoria del Señor. Luego dice en el verso 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es muy especial. ¿Qué es lo que se hace cuando se come el pan y se bebe esa copa? ¿Qué es lo que se hace? Se anuncia, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Note, hermanos, que aquí no dice que recordemos la muerte. Aquí no es en memoria de la muerte. Aquí lo que hacemos es recordar al Señor, hacerlo en memoria del Señor, y la muerte no se recuerda. Aquí no dice que se recuerde, aquí dice que se anuncie. Así que cuando comemos el pan y bebemos esta copa, lo que estamos haciendo es anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Esa es la expresión completa y correcta. Comemos el pan, bebemos la copa, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Muy importante. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. No es suficiente decir anunciamos la muerte del Señor. No. Tenemos que tener en cuenta la expresión como Pablo la pone allí. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. La anunciamos, la declaramos, la proclamamos hasta que Él venga. Para entender mejor esto, les invito a que miremos ese pasaje precioso que vimos el primer domingo del mes. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 29. Mateo capítulo 26, verso 29. Dice Mateo 26, verso 29. Y os digo que desde ahora
no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Habla del reino. Cuando Él está instalando la mesa, su mesa, la mesa del Señor, la mesa que nos corresponde ahorita a la iglesia en el Nuevo Testamento, Él está diciendo que no va a volver a tomar ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está anunciando su venida, está anunciando su venida y no solamente su venida, sino la venida del reino. Recuerde que el Señor Jesús va por un reino. En las parábolas en Mateo nos muestra que se va por un reino. En Lucas también encontramos la parábola que el Señor se va por un reino. Hay un reino que Él va a traer. Es el reino de Dios. Así como lo dice, reino de mi Padre. Así que eso es lo que nosotros estamos proclamando. Quiero que volvamos, por favor, a Corintios capítulo 11 y nos quedemos ubicados allí. Vuelvo a leer el verso 26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que nosotros hacemos. Quiero mostrar en esta ilustración, tenemos aquí la muerte del Señor. La voy a simbolizar por esa cruz. Esa es la muerte del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando comemos el pan y bebemos la copa de la cena del Señor? Anunciamos esa muerte del Señor, pero hay una expresión muy importante, hasta. Y ese hasta nos muestra un periodo de tiempo, un segmento de tiempo que arrancó cuando en la muerte del Señor. ¿Y hasta dónde va ese segmento, ese tiempo? Hasta la venida del Señor, la venida del Señor con el reino. Así que cuando nosotros participamos del pan y de la copa, no estamos recordando la muerte, estamos recordando al Señor. Lo hacemos en memoria del Señor. Y lo que hacemos con la muerte es anunciarla, proclamarla, declararla. La proclamamos a la iglesia, a los curiosos que estén por ahí, al mundo, a los demonios, a Satanás, a los ángeles. Estamos haciendo una proclamación general de la muerte del Señor hasta el reino. Así que la cena del Señor tiene que ver con el reino del Señor. ¿Y por qué hago esta asociación? Porque el apóstol Pablo está diciendo, yo esto lo recibí del Señor y cita al Señor, como lo vimos en Mateo capítulo 26, verso 29, cuando el Señor habla del reino. La mesa del Señor, esos elementos, la mesa del Señor, y particularmente, como lo llama el apóstol Pablo aquí en el capítulo 11, la cena del Señor tiene que ver directamente con el reino de Dios. Mientras que la mesa del Señor está para un disfrute de nosotros, de nuestra vida cotidiana, es parte de nosotros, la cena del Señor está estrechamente relacionada con el reino, porque anunciamos la muerte del Señor hasta el reino. En esta ilustración vemos dos puntos. Un punto marcado con una X, perdón, con una cruz, y otro punto marcado con una corona. La cruz obviamente simboliza la muerte del Señor y la corona obviamente simboliza el reino. Y ese hasta es el periodo que está ahí en la mitad entre la muerte y el reino. Solamente hay un elemento que une la muerte del Señor y el reino. Hay algo que surgió de la muerte del Señor Jesús y se va a manifestar hasta el reino. ¿Qué será eso? ¿De qué se trata? Se trata de la iglesia del Señor. Así que la cena del Señor está estrechamente relacionada con el reino
y está estrechamente relacionada con la iglesia del Señor. Cuando hablamos en términos de mesa del Señor, simplemente nuestro disfrute. Pero cuando hablamos en términos de la cena del Señor, tenemos que estar pendientes de la iglesia. Porque cuando comemos el pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta su regreso, hasta el reino. Eso es lo que nosotros hacemos, hasta que Él venga. Ese es ese periodo, y ese periodo es la iglesia. ¿Qué es lo único que une la muerte del Señor y el reino del Señor? La iglesia del Señor. Avancemos ahora, hermanos, allí en 1 capítulo 11, verso 27 al 32. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ya aquí el verso 27 trae unos conceptos nuevos. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Y por eso es la advertencia del apóstol Pablo, y por eso empieza diciéndoles a ellos, a los corintios, aquí en el verso 17 del capítulo 11, que no los alaba. Y les está diciendo, miren lo que están haciendo, eso no es ninguna comer la cena del Señor, ustedes están haciendo otra cosa. Y ahora les dice esta advertencia. Dice que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces no se puede comer de cualquier manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? El verso 28 dice, hay que probarse. Pruébese cada uno. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así que no se debe comer ni beber con ligereza, sino que antes de participar toca probarse, hacerse un autoexamen. El verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿qué es la prueba que hay que hacer? ¿En qué consiste el autoexamen? Consiste, como lo dice el verso 29, en discernir el cuerpo del Señor. ¿Cómo se come indignamente? ¿Qué es comer indignamente el pan y la copa? Es hacerlo sin discernir el cuerpo del Señor. Así que hay que probarse a cada uno. Y la prueba es, ¿estoy haciendo ese discernimiento de el cuerpo del Señor? Entonces miremos en qué consiste. ¿Qué quiere decir eso de discernir el cuerpo del Señor? Como dice el verso 29. Y allí vamos a hacer un énfasis muy especial, porque el verso 29 es clave para que entendamos lo que el apóstol Pablo nos quiere entregar. Está diciendo el verso 29, nos habla de discernir el cuerpo del Señor. Si comparamos lo que dice el apóstol Pablo en el verso 24, voy a volverlo a leer, verso 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ese cuerpo que habla el apóstol Pablo, citando las palabras de Jesús en el verso 24, es el cuerpo físico del Señor, como lo dije hace unos minutos. Es el cuerpo físico, el que se clavó allí en la cruz.
Sin embargo, el cuerpo que el apóstol Pablo refiere en el verso 29 no es ese cuerpo. Vamos a notarlo. Mire que empieza diciendo el verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Ojo, el cuerpo del Señor. Viene hablando desde el verso 28 de coma así del pan y beba de la copa. Pero cuando llega el 29 no dice discernir el cuerpo y discernir la copa. Ese cuerpo y esa copa son, son ese pan y esa copa son el cuerpo y la sangre física del Señor, que son los elementos que están sobre la mesa del Señor, que lo hemos aprendido. Pero ahora el verso 29 nos habla de un cuerpo que no es ese cuerpo del Señor Jesús clavado en la cruz del Calvario. Es otro. Si fuera lo mismo, nos hablaría aquí Pablo de discernir el cuerpo y de discernir la sangre. Es otro cuerpo. ¿Qué cuerpo será? Es la idea que el apóstol Pablo trae desde el verso 17. Es una preocupación que él tiene, que cuando se participa de la cena del Señor hay que tener en cuenta un elemento. Desde el principio lo está diciendo. No se puede descuidar este elemento, no se puede menospreciar este elemento. Y este elemento es la iglesia del Señor. Ese cuerpo del Señor que el apóstol Pablo refiere en el verso 29 es la iglesia del Señor. Hay que discernir el cuerpo del Señor. Hay que discernir ese cuerpo que es la iglesia del Señor. Si no se hace, entonces se está comiendo y bebiendo juicio. Pero, ¿qué es discernir? Ya sabemos que es el cuerpo del Señor, que es la iglesia, y no el cuerpo físico que estuvo clavado en la cruz. Pero, ¿qué es discernir ese cuerpo? ¿Qué es discernir ese cuerpo que es su iglesia? Es en términos de la relación que tiene el cuerpo con el reino de Dios. Y por eso fue importante hacer ese panorama general del contenido de Primera Corintios, para darnos cuenta que el capítulo 11 está ubicado en la parte que trata los asuntos de la administración universal. Son las cosas que tienen que ver con el propósito eterno de Dios y no con nuestra vida cotidiana, como tratan los capítulos 1 al 10 de Primera Corintios. Desde el capítulo 11 se tratan asuntos del propósito de Dios. Y recordemos que el propósito de Dios es el reino, está enfocado en el reino. Por eso el llamado del Señor a buscar primeramente el reino. ¿Qué es discernir el cuerpo? En las palabras de Pablo del versículo 29. Discernir el cuerpo y probarnos a nosotros mismos es hacer un autoexamen donde nosotros reconocemos que somos cada uno un miembro en particular que pertenece a un mismo cuerpo. Un cuerpo que no está allí de bonito, sino que es un cuerpo del Señor que está con un propósito. El propósito es hacer o llevar a cabo el propósito de Dios. Así que yo me tengo que probar como miembro de ese cuerpo si estoy contribuyendo en armonía con los demás miembros a adelantar el propósito de Dios. Dicho de otra manera, la prueba o autoexamen que cada uno debe hacer es si como parte de ese cuerpo está contribuyendo al propósito de Dios, si está andando en el propósito de Dios. No es simplemente ir y comer el pan y la copa y ya, tan chévere, chao. No, sería hacerlo indignamente. ¿Qué hay que hacer? Un autoexamen donde se discierne el cuerpo, donde se ve el cuerpo del Señor como el elemento que Él tiene para llevar a cabo su propósito. Es que nosotros somos las manos, los pies, la boca, los ojos del Señor. Sin nosotros el Señor no va a hacer su propósito. El Señor no va a enviar a sus ángeles. El Señor Jesús le dice a la iglesia el día de resurrección,
como el Padre me ha enviado, así yo os envío a vosotros. El Señor nos necesita como cuerpo. ¿Para qué? Para hacer el propósito de Dios, para hacer el propósito del Padre. Así que esta cena del Señor que el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 11 está para satisfacer al Señor. Mientras que la mesa del Señor que el Pablo nos habla en el capítulo 10 es para satisfacernos a nosotros, para nuestro deleite. La mesa del Señor, capítulo 10, es para nuestro deleite. Pero eso está en esa parte que tiene que ver con la vida cristiana. Pero la cena del Señor, que está en el capítulo 11, ya es un asunto de administración universal. Ya es un asunto que tiene que ver con el reino. Ya es un asunto que tiene que ver con el avance del propósito de Dios. Y el avance del propósito de Dios es la satisfacción del Señor Jesús. La mesa del Señor para nuestra satisfacción. La cena del Señor para la satisfacción del Señor Jesús. De esto se trata la diferencia. Hermanos, y sigue diciendo el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, dice. ¿Enfermos por qué? Porque han comido y bebido juicio. ¿Por qué? Por participar de la cena del Señor indignamente, es decir, sin discernir el cuerpo del Señor. Dice el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Tremendo. Así que, ¿de qué se trata esto? Eso se trata de un castigo, una disciplina que el Señor ha colocado. ¿A quiénes? A los que participan indignamente, a los que comen indignamente de la cena. El Señor tiene unas instrucciones, hay que hacerlo de esta manera, es para la satisfacción del Señor. No podemos ir a la cena del Señor de cualquier manera, tenemos que estar listos a hacer un autoexamen. ¿Estoy yo en armonía en este cuerpo? ¿Soy un miembro? ¿Estoy en armonía con los otros miembros? ¿Si estoy trabajando con los miembros? ¿Si tengo como prioridad el reino de Dios y su justicia? Uy, no, 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 estoy como desenfocado, me he salido. Señor, ayúdame. Eh, no es para que no participe, es pruébese y participe. Es decir, se prueba y se da cuenta que está mal, entonces no siga mal, sino que confiese al Señor su maldad, confiese al Señor su pecado, confiese al Señor su descuido, confiese que se descarrió, que no está corriendo bien la carrera que el Señor le puso a correr, esa carrera que tiene por delante hay que correrla bien. ¿Qué es lo que debemos hacer a diario? Enfocarnos en velar y servir. El Señor ya nos ha dicho esto. Tenemos que buscar con prioridad el reino de Dios y su justicia. Esa es la manera de correr adecuadamente. No es por los laditos, porque es que esto no se trata de una religión. Hermano, esto no es una religión. Y usted de pronto le parecerá que la religión es más fácil. No, hermano, la religión es más difícil porque por un lado es muerta y por otro lado no sirve para nada. Es una perdedera de tiempo y es una deshonra al Señor y una contaminación para los demás. Aquí lo único que sirve es el propósito de Dios, honrar al Señor, andar en la voluntad del Señor. Y eso sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer porque lo hacemos en sus fuerzas, lo hacemos con la gracia que nos ha dispensado. Si notamos los elementos que corresponden al capítulo 11 y capítulo 16, hasta el capítulo 16 de Primera Corintios, nos vamos a dar cuenta de unas cosas muy especiales que hay allí, como son, por ejemplo, en el capítulo 15, la resurrección. Nosotros lo hacemos es en el poder de resurrección. ¿Cómo vamos a ocuparnos con prioridad del reino de Dios? Si no, yo soy muy débil, yo estoy buscando es placeres, yo estoy buscando es comida, yo estoy buscando es futuro, yo estoy buscando es dinero, yo estoy buscando son negocios, yo estoy muy ocupado. No puedo enfocarme con prioridad. Sí, sí podemos. ¿Cómo? En el poder de resurrección. ¿Y cómo me voy a ocupar del reino? Ahí está otro elemento que son los dones. Así que aquí vamos viendo
cómo el Señor nos va mostrando todo el panorama. Los primeros 10 capítulos de Primera Corintios, Cristo es la clave, una comunión con el Señor. Pero ya cuando tiene que ver con asuntos de administración universal, capítulo 11 al capítulo 16, empezamos por ordenar bien los asuntos de autoridad. Luego de la cena del Señor sale ese elemento primordial que es el cuerpo de Cristo, pero en términos de la iglesia. Porque la iglesia es el camino, es el medio por el cual el Señor lleva a cabo su propósito, por el cual el Señor lleva a cabo su administración universal. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de los dones. Y lo hace en el poder de resurrección. Y usted dirá, y bueno, ¿y las ofrendas que están ahí mencionadas en el capítulo 16 para qué es? Claro, porque muestran que nosotros hemos logrado un dominio sobre las riquezas y no las riquezas sobre nosotros. Y estamos listos para hacer la voluntad del Señor, para honrar al Señor. Hermanos, Primera Corintios es un manual de victoria para el creyente. Primera Corintios es un manual de victoria para la iglesia. No solamente los últimos capítulos, todos, porque los primeros 10 capítulos tienen que ver con algo muy personal, mi comunión con el Señor. La clave ahí es Cristo. Pero del capítulo 11 al capítulo 16 ya hay un elemento esencial que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es el elemento clave para que el Señor pueda adelantar su propósito. Así que dice aquí en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos, si participaron indebidamente de la cena, entonces el Señor les puso una disciplina, un castigo. Ellos participaron indignamente de la cena, no sin discernir el cuerpo de Cristo, entonces el Señor los castigó, pero no corrigieron. Entonces, además de que se enfermaron, se debilitaron, pero siguieron igual. Entonces, algunos duermen. Ese de dormir, el apóstol Pablo usa esa expresión para referirse a la muerte de los creyentes. Entonces, murieron. El Señor les ejecutó una disciplina que los enfermó, los debilitó y algunos llegaron a morir. Ese asunto de la cena del Señor es un asunto delicado, es una bendición, pero hay que hacerlo como el Señor lo tiene planteado ahí en la palabra. Dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, nos examinamos, no puedo participar esta vez, entonces arregle el asunto. No está en el propósito de Dios, se ha descuidado, se ha dejado llevar por la corriente de este mundo. Confiéselo al Señor, pídale perdón, pídale fuerzas y arranque nuevamente. Párese, no se quede tirado, no se quede postrado en el desierto, como nos lo diría el apóstol Pablo con el capítulo 10 de 1 Corintios. Levántese y siga a la tierra prometida, siga el disfrute del Señor Jesús y métase en el propósito del Señor. Hermano, no hay algo más emocionante que andar en el propósito de Dios. No se deje engañar por la carne. No se deje engañar por el mundo. No se deje engañar por el diablo. No hay satisfacción mayor que andar en el propósito de Dios. Hermanos, y con todo lo que está sucediendo, con esa crisis mundial, sí que es cierto que la gran privilegiada es la iglesia del Señor. Por esos días leí algo lamentable. Un pastor dijo, eh, ¡qué susto! Esto es apocalíptico. Y pues me da pesar porque el apocalipsis no es para asustar a los creyentes, y menos un pastor se debe asustar por el apocalipsis, porque el apocalipsis no trae juicio y condenación para la iglesia. El apocalipsis es el testimonio, habla del testimonio de Jesucristo. Tú y yo somos el testimonio de Jesucristo. El apocalipsis lo que habla es la bendición que viene para la iglesia, no el castigo que viene para la iglesia. Pero si estamos andando mal, entonces pues nos arrepentimos y nos metemos con el Señor, nos encarrilamos con el Señor, nos examinamos a nosotros mismos, tomamos los correctivos y así no vamos a ser juzgados. Acá hay algunos que se enfermaron, se debilitaron y murieron, pero no tiene que ser así.
sino que nos hacemos el autoexamen y arreglamos las cuentas con el Señor. Dice el verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, ¿de qué nos vamos a asustar nosotros de estos tiempos si todo está en las manos del Señor? Y particularmente tu vida y mi vida están en las manos del Señor. Y tu familia y mi familia. ¿O no? ¿Tú no estás en las manos del Señor? Ah, si no estás en las manos del Señor, ¡uf! ¡Qué susto! Ahora sí, qué susto. Pues cambia esa situación ya mismo. Cambia. ¿Para qué es esta palabra? ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué es el fluir de vida del Señor? Para corregir nuestro camino, porque es que el Señor nos ama. Mira que aún, dice el verso 32, aún en el castigo el Señor está mostrando su amor para con nosotros que somos sus hijos. ¿Por qué el Señor nos castiga? Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo va a tener una condenación eterna, mientras que el castigo que el Señor nos da a nosotros es una disciplina temporal. Ese es el gran amor. Pero seamos avisados. Tenemos que comprender esta situación. Si el Señor nos está castigando, o paremos. No siga con rebeldía, no siga en desorden. Alíñese en la voluntad del Señor y ande en el propósito de Dios. De eso se trata, discernir el cuerpo de Cristo. Nos hacemos un autoexamen y nos damos cuenta si nosotros como miembros de ese mismo cuerpo realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos andando en el propósito de Dios. ¿Cómo está sirviéndole al Señor? En ese tiempo, en ese tiempo de cuarentena. Bueno, algunos no podían ir a las reuniones por el trabajo. Ahora, ¿qué sucede en los tiempos de comunión, por ejemplo? ¿Estás participando? ¿Te quedas dormido? ¿Haces otras cosas? O sea, ¿y ahora cuál es la disculpa? Que no tienes internet. ¿Y antes cuál era? Y después de que pase la cuarentena, ¿cuál va a ser? Hermanos, nosotros, nuestros pecados no se cubren con disculpas, se cubren solamente con la sangre de Cristo. Y para eso toca confesarlos. Si tenemos que confesar, Señor, yo he sido un flojo, no he corrido bien la carrera, Señor, te lo confieso y perdóname. Perdóname, Señor. Yo quiero andar en tu propósito. Ese es el autoexamen. Ver cómo estoy yo. Yo debo discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estoy yo en el cuerpo de Cristo, andando o no en el propósito de Dios? Para terminar, avancemos al versículo 33 y 34 de allí de 1 Corintios 11. Dice versículo 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y allí termina ese capítulo 11. Tremendo capítulo 11 de 1 Corintios. Hermanos, termina el apóstol Pablo diciendo aquí, así que después de explicarles todo esto, de poner las cosas en orden, esa es la conclusión. Cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Hay un elemento que respetar. No lo ignoremos. Ah, que es que no me gusta, es que no. No, 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 hermanos. Acá no hay llaneros solitarios, aquí no hay ruedas sueltas, aquí no hay monjes encerrados en un claustro, aquí no hay ermitaños, aquí somos todos miembros del mismo cuerpo, somos la iglesia del Señor. Y si tienes dificultad para la comunión, tienes a tu disposición la sangre del Señor, la vida del Señor está para ti. Si ya no quieres, si quieres seguir en rebeldía, ese es otro tema. Pero el Señor nos da la solución para todo lo que nosotros necesitamos. Aquí el apóstol Pablo cierra diciendo, así que hermanos míos, cuando os reunís para comer o a comer, esperaos unos a otros. No se adelante, no se quede.
Esperémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay un elemento aquí que respetar. Hay un elemento aquí que tener presente y es la iglesia. El cuerpo de Cristo no se puede ignorar. Así como no se puede ignorar los elementos que están sobre la mesa del Señor, que tienen que ver con el cuerpo y la sangre del Señor que, que fueron dados por nosotros. Asimismo, para asuntos de la cena del Señor, tenemos que discernir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, si el Señor ama la iglesia, tú y yo debemos amar la iglesia, la debemos amar profundamente. Te debe interesar esos tiempos de comunión, te debe interesar, hermanos, nota que hay unos hermanos que no participan. ¿Qué tal si les das una llamada? ¿Qué tal si oras por ellos? ¿Qué tal si los bendices? ¿Qué tal si les preguntas cómo estás? ¿Has comido bien? ¿Cómo está tu salud? ¿Estás deprimido? ¿Te hace falta la calle? ¿Te hace falta salir? ¿Te hace falta visitar a tus familiares? Esa situación de anormalidad es tremenda, pero tenemos la gracia del Señor abundante para poder soportar lo que sea. Y este no es la excepción. Ayudémonos entre todos, alentémonos entre todos, esperémonos unos a otros. Hermano, tome nota, mire que en los tiempos de comunión participan 6, 7 personas. ¿Y dónde están las otras 30? ¿Dónde están las otras 30? Algunos dicen, no, es que no me gusta, a mí no me gusta escribir nada allí. No, es que no es, es un gusto, no pienses más en ti. Mira que la palabra nos está diciendo aquí en 1 Corintios 11 que hay que pensar es en el cuerpo, no en un miembro del cuerpo, en el cuerpo, hay que pensar en la iglesia. Sabes que tu amor, tu amén, allí en los tiempos de comunión, allí en el WhatsApp, sabes que tu amén me bendice enormemente y creo que bendice a más de uno. La manito colocada allí, el saber que estamos, el dar testimonio, el hacer una manifestación de que estamos unidos, de que estamos pendientes, de que nos estamos esperando los unos a los otros, eso es una bendición para el cuerpo. Así que hermanos, cambiemos de actitud. ¿Cuál es el asunto? No hay iglesia, no hay iglesia que te sirva. Hay hermanos que no hay iglesias no hay una iglesia que les sirva. Hermanos, tenemos que ser más sencillos. Tenemos que ser más sencillos. Tenemos que amarnos. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude y nos inunde el corazón de amor para que nos podamos amar. De pronto eres una persona muy especial, muy fina, muy refinada para poder compartir con unas personas de pronto que no son tan finas como tú. Pero si te bajas un poquito a nivel de nosotros, vamos a poder tener comunión. Y te vas a dar cuenta que la riqueza la da es el fluir de la vida del Señor. No podemos seguir adelante la vida sin discernir el cuerpo del Señor. No podemos participar de la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por usar al apóstol Pablo. Gracias por mostrarle estas cosas, esos diseños, esas estructuras, esos esquemas. Qué bendición, qué riqueza. Señor, y lo que tú nos has dado en estos días nos ha enriquecido, Señor, para disfrutar más de la mesa tuya. Hoy hemos hablado de la cena del Señor y nosotros sabemos que la mesa es nuestro disfrute, pero la cena es tu disfrute. Queremos hacerlo bien para que tú estés bien, para que tú disfrutes, para que te sientas pleno, para que te sientas feliz. Nos sentimos felices nosotros, pero también queremos que tú estés feliz. Queremos hacer tu propósito. Perdónenos, Señor, cuando hemos descuidado nuestra carrera.
Perdónanos, Señor, cuando no hemos buscado primeramente el reino de Dios. Perdónanos. Perdónanos que nos dejamos llevar por las ocupaciones, preocupaciones, por corriente del mundo. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Te lo confesamos. Perdónanos. Y límpianos de toda maldad. Y ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Guíanos por tu Espíritu Santo. Fortalécenos por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad día a día, para andar en tu propósito. Encamínanos en tu verdad y enséñanos, pues tú eres el Dios de nuestra salvación. En ti confiamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu bendición para toda la congregación, para todas las familias, Señor. Y especialmente, Señor, oramos y queremos esta semana orar muy particularmente por aquellas personas que no están aprovechando debidamente estos tiempos de comunión, que han sido muy débiles o que no han entendido, que no han comprendido, que tienen algún impedimento en la comunión y se han dejado arrastrar y se han quedado como paralizados este tiempo. Oramos por la libertad, proclamamos el jubileo sobre ellos, proclamamos libertad para un disfrute pleno de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nosotros queremos decirte, Señor, cuenta con nosotros. Si te servimos, Señor, cuenta con nosotros. Queremos andar en tu propósito. Somos tu cuerpo. Úsanos, Señor. Te bendecimos, te amamos, Señor, con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.